Bueno, buenos días para todas y todos. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es la penúltima del programa. Ya esto va llegando a su final. Entonces, vamos como siempre a dividirla en dos partes. Inicialmente una a mi cargo, que es la exposición de los temas que teníamos previstos para hoy, que seguramente ustedes ya tienen clarísimos a través de una única lectura que está propuesta desde la semana anterior, que seguramente todos ya realizaron. Y la segunda, en la que abriremos los micrófonos para que ustedes pues manifiesten las dudas que tengan e intentamos resolverlas. Y ahora haremos al final un poquito del trabajo asincrónico, que pues supongo también está bastante clarísimo por el instructivo y demás. Bueno, entonces tenemos para esta jornada eh, la continuación de unos temas que ya habíamos propuesto inicialmente. Se nos fue un poco más de tiempo lo calculado, pues entendiendo que el tema de los parentescos no solo es trascendental e importante para su formación, sino que además pues lo extendimos un poco hacia la explicación de la afinidad y el parentesco civil. Entonces debemos continuar con lo que tiene que ver con la estructura familiar romana. Y seguramente en nuestra última sesión de la próxima semana miraremos un poco el matrimonio romano. Bueno, entonces debemos retomar un poco esos puntos que quedaron un poco irresueltos al momento de explicar los parentescos por los dos principios que teníamos de consanguinidad por un lado y de afinidad por el otro. Entonces, veíamos también que en Roma pues la estructura familiar es bastante similar a la nuestra, ¿no? Teniendo en cuenta pues que la familia juega un papel primordial e importante dentro de la sociedad y el Estado. Ustedes recordarán esa máxima por allá que aprendían, ese axioma que aprendían cuando estaban en el colegio, en el que se hablaba de que la familia es la base de la sociedad y a su vez la familia también es la base del Estado. Es natural entonces que el Estado, dado su poder legislativo, intente regular la familia pues, en diferentes campos, aclarando que el Estado intenta no inmiscuirse dentro de la intimidad de la familia, si no es necesario. Entonces, de esta manera, pues la reglamentación legal de las relaciones familiares pues adquiere un carácter de relación jurídica para algunos eventos en lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento. Entonces, es así como la ley también determina unos poderes vigentes dentro de la estructura familiar. Fíjense que en Roma, pues estos poderes estaban en cabeza del pater familia, como ya lo vimos, pero también en nuestro ordenamiento jurídico se supone que la dirección de la familia está dada hacia las partes activas también de la patria potestad, que es un poco diferente a la dinámica que se manejaba en Roma. Entonces, la ley eh, respeta ese carácter natural de la organización familiar y reconoce además la subordinación natural entre los miembros. Recuerden que el derecho romano es natural, sigue más o menos el funcionamiento o la dinámica de la naturaleza. Entonces hay un jefe. Si ustedes observan, por ejemplo, lo que sucede con otras especies animales, eh, que viven en familia, que viven en manada. Ustedes observan qué rol tiene, por ejemplo, el león dentro de la manada, la leona, los cachorros. Cada uno tiene un rol, pero todos ustedes han visto que va dirigido hacia la autoridad natural del macho alfa, pues de la familia. Así funciona también más o menos la estructura de los seres humanos, lógicamente dada por la supuesta racionalidad que nos separa de esas especies animales. Entonces, esa limitación de los poderes de familia que originalmente, como ya ustedes seguramente en su lectura observaron, se califican de poderes bastante amplios, inclusive a veces absurdos, eh, los encontramos en unos sistemas de derecho desarrollados, pero pues en interés no del pater familia o no de la máxima autoridad de la familia, sino en interés de la misma comunidad. Entonces es así como el Estado se abstiene hasta lo máximo posible de intervenir en la vida familiar. Solamente interviene en el caso de que la familia tenga algún tipo de peligro o los miembros de la familia estén en algún riesgo por causa pues, de una falta de regulación. Entonces ahí sí el Estado interviene y por ejemplo es el caso de que nosotros tenemos un organismo dedicado a ello, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así también
seguramente funciona en todos los ordenamientos jurídicos. Entonces, pues así debemos entender que la familia sigue siendo, aún en nuestros días, el campo de ejercicio de una potestad personal y particular, que es la potestad que tiene el padre de familia y que la ejerce sobre los demás miembros que están subordinados a él. Pero pues el poder que tiene actualmente el padre de familia es muy distinto a como lo conocimos en el derecho romano, pues que allí se da esa potestad ilimitada de la cual pues estuvo investido ese padre de familia de ese viejo derecho romano, sobre todo en las épocas más arcaicas, era un poco complicado. Originalmente entonces tanto la patria potestad como la tutela sirvieron para beneficio, pero no para beneficiar a la relación pasiva de la relación de patria potestad, sino para beneficiar a esa parte activa, es decir, para mantener privilegios del pater familia, que es contrario a lo que sucede hoy en día. Pues esto empezó a cambiar o solamente tuvo un cambio pues a partir de la compilación que hiciese Justiniano hacia el siglo V, ¿no? En la que pues esos poderes empiezan a ser, bueno, ya habían sido limitados de alguna manera, pero pues esos poderes absurdos que tenía el pater familia también son finalizados o van evolucionando o van avanzando. Entonces dispuso la ley que esa potestad se pusiera al servicio de la protección de los que necesitaban de ella y no que siguiera sirviendo para mantener el privilegio del pater familia. Entonces, pues por medio de esa protección que se da a la relación pasiva de la patria potestad, es que se asegura, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, que todavía pues no están en capacidad de manejar con madurez su capacidad de ejercicio. Entonces, fíjense que así también está orientada nuestra Constitución, en la que se habla de que los menores son sujetos de especial protección constitucional. Artículo 42 y subsiguientes de la Constitución. Entonces, para el poder que tiene ese pater familia, pues de ese poder es que podemos llegar a conceptualizar, ¿no? Más o menos una definición de familia como nosotros ya la hemos adelantado. Entonces, en cuanto a ese concepto que tenía el Estado, también es importante aquí hacer un énfasis en la definición o el concepto que tiene la mujer para esas instituciones de derecho de familia romano. Entonces, lógicamente es de anotar que ella no tenía legalmente, pues, dentro de la familia poder alguno, ¿no? Todavía la ley romana está muy lejos de nuestro concepto de complemento entre los esposos, de nuestro concepto de ayuda mutua, ¿no? De solidaridad y demás. Para nosotros, entonces, la familia es la unidad de individuos que se necesitan unos a los otros, organizada, ¿no? Por una unión natural, pero que es una unión natural de manera legal. ¿Cómo funciona en nuestra Constitución? O sea, recuerden que la Constitución y el Código Civil hablan de que la familia está originada en el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer con el objeto de tener descendencia. Frente a la ley, entonces todos los miembros de la familia tienen la misma libertad y los mismos derechos para nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que aquí no hay un estatus familiar fuertemente cargado como lo existía en Roma, y además todos esos sujetos están igualmente sujetos a la autoridad del Estado. Entonces la idea y el concepto de la familia pues han cambiado considerablemente y la familia, desde la familia romana a lo que sucede actualmente. Entonces, ¿qué significa en el sentido del derecho romano la familia? Entonces, ya lo hemos dicho, para el ius civile, que es el que permite definirlo, la familia está basada en ese principio civil, en el principio de parentesco por agnación, en el que ustedes ya evidenciaron que no importan tanto los lazos naturales o los lazos de sangre, sino un parentesco de índole civil que se da seguramente a través de actos jurídicos sucesivos, ¿no? Entonces, esa familia de derecho romano comprende a todos los que están ligados entre sí por una misma patria potestad, es decir, por estar bajo la subordinación de un mismo sujeto que es el pater familia. Entonces se habla de que agnados o hermanos agnados son todos aquellos que se encuentran bajo una misma patria potestad. Ese hecho es lo que hace que varias personas pertenezcan a una familia inclusive sin consanguinidad.
Entonces, por eso también referíamos que la madre se encuentra unida a sus hijos no por cognación, es decir, no por ser la madre física de ellos, sino se encuentra unida familiarmente dentro de la estructura romana por agnación. Y eso solamente cuando está casada con el matrimonio cumano, si no, ni siquiera va a haber parentesco. Es decir, entonces que al pertenecer a la familia del esposo por agnación y por estar bajo su potestad, la esposa será incluida dentro de la familia. Entonces, en ese sentido, ella ocupa lo que nosotros ya hemos hablado que se denomina el locus filiae, es decir, que ocupa el lugar de un hijo y se dice incluso que es hermana agnada de sus propios hijos o de sus propios nietos y demás. Entonces, vamos a ver cómo la patria potestad puede adquirirse actualmente por medio de un acto jurídico, como es el caso de la opción o de la rogación, o de la misma manera también puede terminar por un acto jurídico, como es el caso de la capitis de Minoteo que ya vimos. Entonces, es así como el individuo deja de pertenecer a la familia. Lógicamente que al lado de la alienación también existe el principio de cognación, ¿no? Que es el de lazos comunes de sangre o también de consanguinidad. Y así como entonces la agnación es un parentesco civil basado en relaciones de derecho, la cognación se funda en la naturaleza. Entonces, por eso es que el derecho romano migró a lo natural. Por lo tanto, pues es claro que la cognación no se puede producir ni suspender artificialmente, o sea, no se puede romper el lazo de parentesco del lazo de sangre, o sea, es imposible. Entonces, originalmente el ius civile, como ya sabemos, no conoció otro parentesco que el de la nación. Sin embargo, fue el pretor romano, fue esa fuente de derecho que nosotros ya vimos, que enriquece el derecho romano, el magistrado judicial, ¿eh? El que permitió que la cognación fuese incluida como fundamento de las relaciones familiares, tanto en el campo del derecho de familia como en el de las sucesiones. Y es entonces Justiniano el que luego pasa a legalizar, por llamarlo de alguna manera, es decir, a incluir dentro de sus compilaciones lo que lo que son los lazos de cognación. Aquí entonces hay que hacer, digamos, para entrar a estudiar la patria potestad, hay que empezar por una definición que es importante. Porque es que sucede que normalmente las personas aprenden derecho de familia viendo telenovelas mexicanas, donde se habla de custodia y demás, pero ustedes lo van a ver seguramente en sus clases de derecho de familia, que es muy distinto el concepto de custodia al concepto de patria potestad. La patria potestad es esa capacidad de representación que tienen los padres de familia, ¿no? para, para representar, valga la redundancia, a sus hijos menores. Y otra cosa muy distinta es el cuidado personal. El cuidado personal o custodia, pues es básicamente eso. O sea, fíjense que cuando por alguna circunstancia las parejas, los matrimonios, las uniones maritales, de hecho, en ellas se separan los padres, entonces suele hacerse arreglos conciliatorios o contratos de transacción o inclusive a veces procesos judiciales mediante los cuales se determina quién va a tener el cuidado personal del menor, es decir, la custodia, la tenencia, quién va a ser tenencia del menor, pero eso no implica que se termine la patria potestad con la persona que no está gozando del cuidado. Por eso es importante que seguramente cuando ustedes sean consultores de sus clientes o tengan algún ejercicio público, eso se deje suficientemente claro, porque en estos tiempos se habla de custodia compartida y eso es traumático para el derecho. O sea, y más por estos tiempos, imaginen que hubiese custodia compartida de dos padres separados sobre un menor y entonces el padre cualquier día, porque sucede también frecuentemente que la madre sea la que siga con el cuidado del menor y entonces el padre cualquier día que se le antoje a cualquier hora entonces puede llevarse su hijo para donde quiera porque hay una custodia compartida. Cuando esos criterios de cuidado personal se dejan lo suficientemente claros, entonces ese uso abusivo del derecho de custodia no puede pues ser tan absoluto. Entonces puede estar limitado por la misma fuerza policiva. Se puede hablar, por ejemplo, incluso de una posible tipificación del derecho penal de secuestro simple, y más en estos tiempos, inclusive se hablaría de una violación de medida sanitaria. Entonces, para que tengamos claro que
En Roma no existe como tal el concepto de custodia o de cuidado personal, únicamente el de patria potestad, que es el poder que ejerce el padre, pero en nuestro derecho sí hay dos conceptos bastante diferentes, que son el de custodia y el de patria potestad. ¿Listo? Entonces, empecemos también a ver esos poderes que se derivan de ese poder que tiene el padre de familia sobre los demás hijos y cómo se dan esas dinámicas. Entonces tenemos, lógicamente, la patria potestad inicialmente. Entonces, tenemos que únicamente dentro de la familia existe un único sujeto sui iuris, es decir, un único sujeto que tiene una capacidad de goce y de ejercicio plena y absoluta. Recuerden que los hijos o las personas más bien que están agnadas, es decir, que están bajo la autoridad del pater familia, no tienen capacidad de ejercicio completa. Son sujetos no sui iuris de derecho propio, o sea que no requieren la autorización o ministerio de otro para por ejemplo, obligarse, y por el otro lado, los filium familiae o hijos que sí requieren ese ministerio, por ende son alieni iuris, son sujetos de derecho ajeno. Entonces, esas potestades familiares las podía ejercer ese pater familia sobre esas personas libres que conforman su familia. Entonces, ¿cómo se define esa patria potestad? Sencillo, o sea, si acudimos a la etimología para descomponer los dos vocablos, entonces tenemos que patri, lógicamente padre, y potestad, poder. El poder que ejerce el padre sobre los demás miembros de la familia. Y no solo sobre sus miembros, sino incluso sobre su vida. O sea, puede decidir inicialmente sobre la vida y la muerte y sobre los bienes de los hijos que pertenecen a esa familia. Entonces, este poder, y hay que también enfatizar que este poder únicamente podría llegar a ser ejercido por los hombres. Las mujeres no pueden hacerlo. Pueden únicamente hacerlo los hombres. Y además que es bastante interesante que sea una figura que se maneja a perpetuidad. Por ejemplo, en nuestro medio, en la legislación actual nuestra, tenemos que esa relación de patria potestad termina con una condición, con el cumplimiento de la condición de cumplir los 18 años, de alcanzar la mayoría de edad. En ese momento entonces se rompe la patria potestad, se extingue y entonces ya la persona adquiere plena capacidad de ejercicio. En Roma no, en Roma es vitalicia, o sea, hasta que muera el pater familia o hasta que haya un acto jurídico poco frecuente en Roma que lo libre del poder del padre. Entonces, es posible que usted observe que hay adultos mayores en Roma que todavía tienen su padre vivo y por ende no son autónomos aun cuando tienen una avanzada edad. Tampoco los cargos que ejercían públicamente los hijos de familia eh, implicaban algún tipo de rompimiento de la patria potestad. O sea, usted podía ser muy el César, pero si su padre seguía vivo, usted seguía estando bajo la potestad de él. Entonces, fíjense que eso no se rompe. Además, eh, debemos ver que ese poder es ejercido únicamente sobre los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, legítimos. Primero, entonces ya tenemos claro que hay unas formas de matrimonio solemne que son las que permiten establecer parentescos. Si son matrimonios con mano, hay filiación. Si hay matrimonio sin mano, no hay filiación. Entonces, esa patria potestad tiene unas características importantes que es bueno mencionar, pues para poder establecer diferencias con el ordenamiento jurídico nuestro. Vemos entonces que en Roma el pater de familia, él solito ejerce la patria potestad. O sea, la madre no tiene ninguna participación, contrario a lo que sucede en nuestro ordenamiento actual, en el que esa patria potestad es compartida por ambos padres y no únicamente por los hombres, como funcionaba en el derecho romano. Como lo dijimos también, entonces, no importa la edad, o sea, siempre que el pater familia siga vivo, la persona va a estar bajo su potestad. Se va a romper y seguramente todos los ciudadanos romanos, o sea, todos los hombres libres y ciudadanos podrán nacer incluso siendo potenciales padres de familia o pater familia, pero aún no lo son. O sea, se requiere la condición de muerte del pater familia para que estos adquieran a su vez esa misma condición.
Entonces funciona de manera vitalicia. En Roma, entonces, como lo hemos dicho, esta relación de patria-potestad está orientada a mantener privilegios del pater-familia. Privilegios como que es él el que administra el culto religioso de la familia. Ustedes ya leyeron a Fustel de Coulanges, ya saben cómo funciona eso. Además, es el pater de familia el que al mantener esos privilegios puede transmitirlos por vía de filiación o por vía de parentesco hacia sus generaciones venideras. O sea, es únicamente el hombre el que transmite parentesco, la mujer no. Entonces, fíjense que así funciona en Roma. La patria potestad es para proteger esos derechos del pater familia. En el derecho nuestro actual, las relaciones de patria potestad están orientadas no a proteger el privilegio de los padres de familia, sino a proteger a la parte pasiva de la relación de patria potestad, o sea, para proteger a los menores. Recuerden que la misma Constitución habla de que los menores son sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo, y familiar y demás. Además, entonces, sobre todo en la Roma más arcaica, en la Roma más antigua, no tanto en la clásica, el pater familia originalmente tiene unos poderes muy amplios con respecto a los hijos de familia. Y dentro de esos poderes tan amplios tenemos el ius vitae, tenemos el ius exponendi, tenemos el ius vendendi, tenemos la figura del abandono noxal, que demuestran que el pater familia tiene un poder inmenso sobre el cuerpo de sus hijos. O sea, el ius vitae nacisci, es decir, el derecho de decidir sobre la vida al momento del nacimiento, es absoluto para el derecho romano. O sea, el pater familia puede llegar a decidir que el hijo no siga viviendo. Es decir, que no. O sea, fíjense que jurídicamente hablando lo que sucede es que no está tipificado como delito el homicidio del hijo que, por ejemplo, nazca con algún tipo de discapacidad. Porque para el romano, que es tan importante para él el efecto procreativo, o sea, que pueda tener descendencia masculina y demás, y entonces la virilidad y ese tipo de elementos de la masculinidad adquieren una gran connotación social. Entonces, para el pater familia puede llegar a ser un poco deshonroso o de mala imagen tener hijos con discapacidades importantes. Entonces, el pater familia sencillamente puede practicar, por llamarlo de alguna manera, un aborto post-nacimiento. Entonces, fíjense que es absurdo para nuestros días ese derecho de decidir sobre la vida. También el pater familia tiene el derecho de abandonar a los hijos en la Roma más arcaica. Y cuando decimos abandonar, que es lo que se conoce como el ius exponendi, es básicamente que el padre puede negar la paternidad en cualquier momento. O sea, no necesita ningún tipo de prueba, sino una mera manifestación. No, yo desconozco la paternidad sobre X hijo, por ende, entonces existe ese ius exponendi o derecho a abandonarlo. El ius vendendi es que efectivamente en Roma el pater familia puede, para efectos ficticios o simulados, vender a su hijo, o en la realidad también lo puede vender como esclavo. En una sociedad romana en la que seguramente cuando empiezan a expandirse territorialmente, el romano empieza a adquirir muchas propiedades y empieza a tener muchas relaciones con mujeres de distintas localidades, pues empieza a ser muy prolífico a la hora de la reproducción. Tiene muchos hijos. Entonces un hijo más, un hijo menos que puedan vender de esclavo, pues sabiendo que ya quizás haya otro en camino que de cuadre, entonces permite que el derecho romano, a su vez, de la potestad al pater familia de vender a sus propios hijos. Además está el poder del abandono noxal, que el abandono noxal es un abandono como distinto. O sea, sí hay relación de paternidad, pero por ejemplo, se da en el evento en el que el hijo de familia cometa algún tipo de delito contra alguna persona y de esa responsabilidad se origine la obligación de pagar una indemnización. Entonces el pater familia puede entregar a su hijo, ¿no?, como esclavo temporal hasta tanto con su cuerpo eh, pague la deuda a la persona a la cual causó el daño. Esos son unos poderes bastante absolutos dentro del derecho romano. Además, el pater familia, fíjense que no tiene solo jurisdicción y poder sobre la vida, sobre el cuerpo de sus hijos, sino además lo tiene sobre sus bienes.
Entonces, por eso se dice que en Roma los hijos son un bolsillo alargado del padre, o sea, porque, porque los hijos de familia no tienen una capacidad plena de ejercicio, o sea, no pueden celebrar actos jurídicos sin la autorización del padre. Entonces, pueden, todo lo que adquieran, todo lo que compren, todo lo que, de lo que haya tradición o todo lo que adquieran dentro de su propiedad, no va a engrosar el propio patrimonio del adquirente, sino va a engrosar es el patrimonio de la familia, el patrimonio, los bienes del padre. Y entonces es así como únicamente el pater familia tiene el poder de disponer sobre los bienes. O sea, fíjense que entonces los hijos tienen capacidad de ejercicio por activa, o sea, para acrecentar su patrimonio, pero no la tienen por pasiva, o sea, no pueden enajenarlo. Eh, Además que es una figura muy conveniente porque, por ejemplo, el, el hijo, todo lo que adquiera es para el patrimonio familiar, pero cuando se algún tipo de obligación, las deudas sí no son para el pater familia, sino son únicamente para el filium familia o hijo de familia. Entonces, fíjense que en la Roma más arcaica, pues entonces de alguna manera es poco atractivo trabajar, o sea, el trabajo, porque si yo adquiero un salario, porque si yo adquiero bienes en el ejercicio de mi trabajo y eso no engrosa mi propio patrimonio, sino va a engrosar el patrimonio familiar, pues se hace poco atractivo el trabajo. Entonces, sí, imaginen el caso en el que Juan Sebastián sea un hombre trabajador, juicioso, que ahorra su dinero y luego compra casas, y esas casas van a engordar el patrimonio familiar, y su hermana, Laura Natalia, es díscola, es fiestera, no trabaja, anda para aquí y para allá, no hace nada, y al momento del fallecimiento del padre, esos bienes por los que trabajó Juan Sebastián son repartidos igualmente con Laura Natalia. Entonces, fíjense que es poco atractivo esa fórmula, sobre todo para los hijos de familia. Bien, entonces esos poderes tan absolutos empiezan a ser un poco limitados. Empiezan a ser limitados porque de alguna manera, pues, como les digo, es poco atractivo incluso el ejercicio de distintas funciones públicas. Por ejemplo, así es que tienen origen los llamados peculios. Ese peculio profecticio, que aclarando, todo lo que a ustedes les suene a profecticio, todo de lo que se hable con el carácter de profecticio, ello quiere decir que viene del Padre. Entonces, el peculio profecticio es ese conjunto de bienes que el pater familia pone a disposición de sus hijos, pero no a manera de donación, ni a manera de tradición, ni nada, sino únicamente para que el hijo los usufructúe. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi hijo y mi hijo se casó y como dicen por ahí, el que se casa quiere casa. Ah, no, yo no lo voy a mantener, usted debe ponerse a trabajar. Pero entonces le entrego este bien inmueble, le entrego esta finca, ¿ah? Cultive y de ella extraiga el sustento de su familia. Entonces, ese es el peculio profecticio, es como una cesión del usufructo de los bienes, pero fíjense que no implica, ¿no?, la cesión de los derechos de propiedad, o sea, no implica la tradición como medio o como modo de adquirir la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que los bienes siguen estando dentro del patrimonio familiar por más que la tenencia la ejerza el hijo de familia. Es así como tiene plena vigencia esa figura que a ustedes les encanta y que comparten y que es un poco absurda, la figura del mero tenedor. O sea, el hijo de familia no pasa de hacer mera tenencia de los bienes. Por ende, esos bienes son imprescriptibles, o sea, no podrá el hijo adquirirlos por la vía de la prescripción adquisitiva del dominio, o lo que se conoce en derecho romano como usucapio. No podrá enajenar, o sea, incluso, por ejemplo, si muere el padre, los bienes automáticamente regresan a la masa sucesoral para ser incluidos dentro de lo que se va a repartir en sucesión. O si es el hijo el que muere, pues automáticamente el bien, no solo en la disposición, porque ya la tenía, sino en la tenencia regresa al pater familia. Ese es el peculio profecticio, que fue como el inicio. O sea, entonces las personas, los ciudadanos en Roma se dieron cuenta que, bueno, puede haber excepciones contra esos poderes tan absurdos que tiene el pater familia sobre el patrimonio. Entonces empieza a aparecer otro tipo de peculios. Recordarán ustedes que Roma,
causó su expansión territorial tan amplia que llegó a 3 continentes del antiguo mundo conocido, o sea, casi toda Europa, una parte de Asia, una parte de África del Norte, estaban bajo dominio romano. ¿Y cómo lo hacían? Lógicamente que los romanos tienen estrategias pragmáticas. Fueron hábiles en la ciencia militar o ciencia castrense, pero ello no implica que hayan sido buenos guerreros. ¿Cómo les explico? Eran buenos con lo que denominan los militares el orden cerrado, con las formaciones. O sea, si ustedes observan, por ejemplo, en nuestros tiempos, una manifestación pública. Entonces va la manifestación pública por las calles de una vía y entonces se encuentra con el escuadrón antidisturbios. Entonces ustedes observan que el escuadrón antidisturbios lo que hace es aterrorizar. ¿Qué hace? Seguramente no hay una confrontación física, o por lo menos no inicialmente, sino hay una formación. Entonces ustedes observan que son hombres grandes que además están con una armadura pesada, o sea, se viene invencibles y además ostentan unas armas que no tiene el otro. Entonces, eso era lo que sucedía con los romanos. Los romanos formaban militarmente, o sea, formaban por escuadras o lo que ellos denominan centurias, ¿no? Y que eran unas escuadras muy cerradas y en la que en la parte frontal habían unos lanceros con unas lanzas de bronce muy adelantadas para su época y unos escudos pesados y fuertes de bronce y hierro, y además cascos, yelmos y distintas corazas que los hacían ver pues aterrorizadores. Y si usted observa, lo que se hace es aterrorizar al enemigo, entonces se golpea el escudo, se hacen gritos de guerra, se marcha con las formaciones cerradas. Entonces eso es lo que hacen primero los romanos. Cuando van a conquistar una población, los romanos primero la asedian, la rodean, los asustan, los atemorizan, lógicamente cortan los suministros de recursos de la población para luego hacer lo que saben hacer los romanos. Y es derecho. Entonces lo que hacen es que inclusive para declarar la guerra usan solemnidades. Y eso es propio de nuestro derecho, o sea, el derecho internacional para hacer la guerra, que se conoce en nuestro medio con un latinazgo ius bellum, también se basa, o sea, es de origen romano. Entonces, el romano, perdón, por ejemplo, algunos recordarán cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. ¿Qué sucedió inmediatamente? Que hubo una declaración oficial de guerra de Francia e Inglaterra. Y así comienza entonces una polarización de lo que se conoció como los aliados y las fuerzas del eje. Entonces, fíjense, se requiere una solemnidad. O sea, en el derecho internacional, ¿qué Estado tiene el derecho a hacer la guerra? El que haga una declaración oficial. Es decir, se requiere solemnidad. Y eso era lo que hacían los romanos. Entonces, los romanos primero atemorizaban, primero golpeaban, primero mostraban los dientes, ¿no? Y luego entonces enviaban un emisario, ¿no?, con una cartica declarando oficialmente la guerra, con dos opciones. Entonces, como decía por ahí la grabación, entonces le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que si usted decide no confrontarse contra Roma, o sea, no levantar sus armas contra Roma, entonces vamos a hacer un contrato, lo que los romanos denominan contratos societas. Entonces, vamos a permitir que su población sea socia de Roma, pero entre líneas lo que se leía era que la población debería reconocer el dominio, ¿no?, ¿cómo llamarlo? La posición dominante de Roma. O sea, se iban a autorreconocer como colonias romanas, a cambio de que el romano respetara sus vidas, respetara sus bienes, respetara sus tradiciones jurídicas, que para ellos es ius gentium, e inclusive Roma ofrecía como ñapa adoptar los dioses que tuviese la población. Esa es la noticia buena. La mala es que si no lo acepta, entonces lo que vamos a hacer es borrar la ciudad o la población de la faz de la tierra. Entonces, lógicamente, por la fuerza. Entonces, pues había poblaciones que pues simplemente cedían ante la primera opción y había otros que confrontaban. Pero ¿quién hace la guerra? Ya entonces entra una pregunta que se hizo famosa durante la presidencia de, valga la redundancia, el presidente anterior, cuando intentaba promocionar, hacerle promoción a la paz.
Entonces, recuerden que iba Juan Manuel Santos a una junta como de padres con su esposa Tutina y preguntaba, ¿usted prestaría a su hijo para la guerra? ¿Usted prestaría a su hijo para la guerra? Ya esa pregunta es básica porque seguramente el riesgo de morir en la guerra, el riesgo de ser capturado como prisionero de guerra, el riesgo de quedar mutilado era bastante alto cuando la guerra era cuerpo a cuerpo, como era en la antigüedad. Entonces, fíjense que si yo no voy a adquirir un salario por exponer mi vida, por exponer mi integridad, si no hay un incentivo, ¿no?, para ir al ejército, entonces es poco probable que alguien quiera ir al ejército, aunque había servicio militar obligatorio, que en Roma era hasta los 60 años, ¿m? Pero era poco atractiva la carrera militar. Entonces surge una promoción. Entonces seguramente el Estado romano dirá como en estos tiempos, tienes entre tanta edad y tanta edad, hazte parte de las fuerzas militares y obtendrás el beneficio del peculio castrense. Y el peculio castrense entonces era el que permitía que los militares adquirieran patrimonio sin que este patrimonio pasase a la familia, o sea, era el propio peculio. Entonces, fíjense que ahí se adquiere, o más bien se acude a una teoría muy romana también. O sea, los que ya están viendo bienes o derechos reales sabrán que hay distintos modos de adquirir la propiedad. Dentro de esos modos hay uno interesante que también está presente en el derecho actual, que proviene del derecho romano, y es la denominada occupatio, el modo de adquirir la propiedad por ocupación. Entonces, se puede adquirir por ocupación los bienes que no tienen un aparente dueño, o sea, son rex nullus, cosa de nadie. O sea, el caso, por ejemplo, de la pesca y la caza, o sea, ¿cuál es el modo por el que el pescador adquiere la propiedad de esos seres o de esos bienes muebles que se encuentran dentro del río? A través de la ocupación. ¿Cómo adquiere usted la relación de propiedad con un billete de 1000 ahí envueltico que se encontró en la esquina de su casa? No tiene dueño aparente, entonces es ocupable. Entonces lo adquiere por vía de la ocupación. Entonces el derecho romano lo que hizo fue elevar a la categoría de rex nullus a todo lo que se adquiriere en ejercicio de la guerra. O sea, cuando se asedia a la población y la población decide no entregarse a Roma y luchar, lo que entonces hace el romano es que todas las vidas y bienes que se encuentren durante ese ejercicio militar son botín de guerra, es decir, son rex nullus, por lo tanto podrán ser adquiridos por los militares. Entonces es muy frecuente en Roma que se haga solemnidad tanto para hacer la guerra como para finalizarla. Entonces se vence a la población que se pretendía vencer, se, se hace un documento de finalización de la guerra, luego se hace una gran fiesta, ¿no?, sobre las ruinas de la población vencida, y el último paso era dividir el botín. Entonces fíjense que así, de esa manera, aparece el peculio castrense. Entonces se concede al hijo, ¿no?, el poder o el dominio y la misma administración de los bienes que adquiere en ejercicio de la guerra, ¿no? Entonces fíjense que además hoy en día podría llegar a ser muy romántico decir que no, pues el derecho es el medio para regular la sociedad, para mantenerla sin anarquía. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la ley. Entonces la ley la vemos como un efímero, como una epifanía, como, como algo perfecto, y la ley no es perfecta. O sea, fíjense que la ley es el producto de las concesiones, del consenso que hacen los congresistas. Entonces, fíjense por estos tiempos que salen leyes absurdas, ¿sí?, que además atentan contra la misma dignidad del ciudadano. O sea, si ustedes observan en estos tiempos pandémicos, que en los que el presidente eh, se ha autoadjudicado poderes de legislador en virtud del decreto 215 y subsiguientes de la Constitución, que permite la declaración del estado de emergencia para que el presidente pueda legislar, para que pueda hacer lo que es el Congreso, expedir decretos con fuerza de ley. Entonces, si usted observa, como el decreto es como el 444 de marzo de este año, en el que se crea un fondo que sirve para crear auxilios dirigidos al sector financiero, ¿no?, a los bancos que están pobres. Entonces, fíjense que pues la ley no es tan romántica como nosotros queramos llegar a pensarlo. Entonces, es a través de la ley que se materializan intereses no solo
políticos, sino también económicos. Entonces depende, la ley depende mucho de quién esté ostentando el poder y del que financió la llegada al poder, del que financió la campaña, etcétera. Esto para decirles entonces que debido a coyunturas políticas y sociales y económicas en Roma, empieza a desaparecer esos poderes tan absolutos que tiene el paterfamilia, porque imagínense un político, qué credibilidad va a tener si muy el emperador romano, su padre todavía puede regañarlo y está bajo la autoridad de él y demás. O sea, eso lanza mensajes de incapacidad. Entonces, ¿qué se hace? Políticamente se usa la norma jurídica, se usan las fuentes de derecho para que esta situación vaya cambiando. Y entonces ya tenemos unos antecedentes. Ah, el padre puede entregar bienes en administración a sus hijos para usufructuarlos. Ah, además se permite que los militares puedan tener un propio peculio, ¿no? Entonces, hagamos lo mismo con la función pública. Entonces, mediante norma jurídica, ¿no?, más o menos para quizás el tercer siglo antes de la caída de Roma ante los bárbaros, se creó una figura similar o paralela al peculio castrense, que es el peculio cuasi castrense, y es el peculio mediante el cual los bienes que son adquiridos en ejercicio de funciones públicas o en ejercicio de profesiones liberales, como lo puede llegar a ser el derecho, esos bienes, esos salarios, esos emolumentos que se generen, no entran a conformar el patrimonio familiar, sino entran a mi propio peculio. Entonces fíjense que esos poderes de disposición que tenía inicialmente el paterfamilias en la Roma más arcaica empiezan a desaparecer. Los que tienen sobre los cuerpos de los hijos y sobre la vida también, porque se prestó seguramente para abusos el poder decidir sobre la vida y muerte de los nacidos. Entonces, eso se limitó, se elevó a una tipificación penal de delitos como el parricidio y demás. Y entonces, perdió ese poder, progresivamente fue perdiendo poderes, luego los poderes sobre los bienes, entonces aparece el peculio profecticio, luego el castrense y luego el cuasi castrense, para terminar entonces cuando hubo tanto desorden, o más bien falta de control en Roma de este tipo de circunstancias, cuando Roma se expande y cuando los hijos se van cada vez más lejos de la Roma principal, de la ciudad romana. Entonces es mucho más difícil que el patrimonio que ellos adquieran venga a ser controlado por mi patrimonio. Como yo llevo una contabilidad de ese patrimonio que está a cientos de kilómetros. Entonces, sencillamente aparece el peculio adventicio, es el que adviene. Entonces, todo lo que advenga para los hijos, pues será de los hijos, básicamente ello. Entonces, el conjunto de bienes que son adquiridos por los hijos, por cualquier modo, no importa el modo, que entran al propio peculio de esos hijos sin que entren al patrimonio familiar, con la única excepción de que, por ejemplo, haya bienes donados a los hijos por agradecimiento al padre. No, es que su padre era muy buena gente, entonces yo le dono este bien en honor a su padre. Esos bienes sí entraban al patrimonio familiar, de resto no. ¿Vale? Ese es el peculio adventicio. Bueno, entonces ahora revisemos cómo inicia la patria potestad, cómo inician las fuentes del derecho. Cómo es que inicia la relación de poder que tiene el paterfamilias sobre el hijo, y lo lógico es acudir al nacimiento, pero no a cualquier nacimiento, se acude al nacimiento de los hijos legítimos. Entonces hay una diferenciación que también a nosotros nos parecería absurda entre los hijos que son habidos dentro del matrimonio y los hijos que no, que son los denominados hijos naturales. Pero pues nos parecerá absurda, pero esa institución jurídica del derecho romano estuvo presente en el ordenamiento jurídico hasta hace unas décadas. O sea, hasta hace unas décadas el hijo legítimo tenía mejores derechos que el hijo natural. Por ejemplo, era frecuente o estaba incluido en el ordenamiento jurídico en materia de sucesiones que los hijos naturales solo pudiesen adquirir la mitad de una hijuela, ¿no? ¿Y qué significa ello? Que el hijo habido entre el matrimonio tiene el derecho de acceder perdón, hacia el patrimonio familiar, ¿no?, hacia la sucesión del padre desaparecido o madre desaparecido, tiene el doble de posibilidades que tiene un hijo natural. O sea, el hijo natural solo podrá heredar la mitad de lo que hereda su hermano. Y entonces, lógicamente, pues uno diría, como lo dijeron en aquel tiempo, pero luego es que, ¿cuál es la diferencia? Si es que somos, o sea, el método para nacer fue el mismo.
seguramente la cantidad de material genético fue bastante similar. Tenemos un mismo padre, ¿por qué mi hermano legítimo habido dentro de ese matrimonio tiene mejores derechos que yo? Demandemos eso, vámonos en casación. Y en los años 30 del siglo pasado había una denominada Corte de Oro. Se llama así porque pues sacó sentencias muy importantes para la jurisprudencia civil, pero pues también tuvo desaciertos como decidir ese recurso de casación acudiendo al derecho de igualdad. Claro, o sea, en la Constitución de 1886 también había un catálogo de derechos fundamentales, no tan claros como los que tenemos hoy en día, pero también se hablaba de derecho a la igualdad, es decir, que había igualdad formal ante la ley. Y entonces ese fue el argumento que usó quien se fue en casación. Pero si yo soy igual a ellos, ¿vale? Porque hay un tratamiento distinto. Entonces no me traten como desigual, o sea, garantíceme el derecho a la igualdad. Y entonces, ¿qué sucedió finalmente? Que la Corte zanjó la discusión con una perla como la de, es que usted no lo estamos tratando diferente, es que su derecho a la igualdad está garantizada porque usted lo estamos tratando igual que a todos los hijos naturales de Colombia. Entonces, o sea que hay dos igualdades. Entonces, fíjense que eso es de alguna manera absurdo, pero que proviene directamente del derecho romano de estas diferenciaciones entre hijos legítimos e hijos naturales. Los hijos legítimos, los nacidos del padre dentro del matrimonio cumano, dentro del matrimonio solemne romano. Esos son hijos legítimos, es decir, que hay filiación, que hay parentesco con el padre por el hecho no solo de la paternidad, sino por el hecho del matrimonio. Y los hijos naturales son aquellos que no son habidos dentro del matrimonio. Para efecto de los hijos legítimos, nosotros ya en algún momento tocamos este tema, recuerden que el padre tiene el ius exponendi, entonces tiene el derecho a negar la paternidad en cualquier caso, eso inicialmente. Eso se prestó lógicamente para abusos y luego entonces ese poder se vio limitado. Entonces se le dijo al padre, usted podrá negar la paternidad solo si tiene pruebas, es decir, que nace una presunción legal, no de derecho, que es lo que dice nuestro Código Civil, que la presunción es de derecho y por eso fue anulada vía jurisprudencial. Entonces es una presunción legal, es decir, que adquiere o que admite más bien prueba en contrario. Entonces yo podré probar, por ejemplo, yo podré decir, no, pero es que sí, o sea, el hijo se presume del matrimonio, pues claro, o sea, ¿quién es el hijo de la mujer casada? Pues del esposo. Pero es que lo que sucede es que yo me fui para la guerra, duré 2 años por allá y cuando llegué, o sea, mi esposa me presenta un hijo de 1 año de edad. Entonces como que las cuentas como que no cuadran. Entonces él podrá alegar esa incapacidad física para ser el padre. De resto, no. En un momento en Roma no había prueba de ADN, no había marcadores genéticos y demás. Entonces lo que se hacía era presumir jurídicamente. Entonces recuerden que hay unos lapsos de tiempo, o sea, el hijo que nazca celebrado el matrimonio hasta los 6 meses después de celebrado, se, se presume del esposo. ¿Por qué? Porque es posible que haya nacido de 6 meses nada más. Entonces, por eso hay una presunción legal. O la que da al contrario, o sea, eh, la presunción legal de que pasados 300 días, o sea, 10 meses desde la finalización del matrimonio, ese hijo, por más que esté por fuera de la línea de tiempo del matrimonio, será hijo matrimonial, por ende será hijo legítimo. Porque los romanos, como son naturales a la hora de instituir sus relaciones jurídicas, entonces imitan la naturaleza y ellos que dicen, pues más o menos una gestación de un hijo dura entre 6 y 9 o 10 meses, entonces establezcamos esos límites de tiempo para poder definir la paternidad. Entonces, así se da la paternidad porque es más compleja, porque transmite parentesco. Con la mamá pues no hay problema porque pues la mamá, la evidencia del parto es apenas suficiente. Entonces, así eh, se adquiere patria potestad por vía de nacimiento. También se puede hacer por actos jurídicos, es decir, el acto solemne de adopción. Y es mediante el cual personas que son ajenas a la familia, terceros, con los cuales no hay ningún tipo de relación filial, ni de agnación ni de cognación, entonces son incluidos dentro de la familia. Pero lógicamente son personas que ya nacieron, o sea que la inclusión dentro de la patria potestad no es por nacimiento, sino por un acto jurídico posterior al nacimiento, o sea, yo adopto personas, ¿no?
esta figura tiene un origen interesante, pero funciona de manera muy diferente a cómo funciona hoy en día en el derecho actual nuestro. Porque en el derecho actual nuestro, como lo hemos dicho, o sea, la adopción es una medida de protección que va orientada hacia la, valga la redundancia, la protección del potestado, del adoptado. Tiene estas dos definiciones. Es una medida de protección, pero a su vez es una medida mediante la cual se rompe una relación de filiación para ser reemplazada por otra. O sea, lo que hay en síntesis es una capitis diminutio mínima del adoptado. Porque el adoptado, por más que esté abandonado por allá en una esquinita de Bogotá, allá limpiando vidrios en un semáforo, por más que esté ahí, que no tenga ningún tipo de ayuda ni de apoyo, es hijo de alguien. O sea, la cigüeña no lo trajo, él no nació bajo una piedra. Seguramente hay filiación con alguna persona que lo abandonó, que se le olvidó en la buceta o algo. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Entonces, con la medida de la adopción, con ese acto jurídico, entonces se rompe la afiliación que tenía con su familia biológica original para ser reemplazada por la afiliación con la familia adoptante. Entonces, pero fíjense que es una medida de protección, o sea, va orientada hacia proteger a la relación pasiva hacia el adoptado. En Roma, la adopción era para proteger al pater familia. Y entonces sucedía en el evento, o sea, había unos requisitos. Sucedía en el evento en que el padre familia no podía conseguir descendencia masculina. Porque recuerden que el parentesco se da únicamente por vía paterna. Entonces, por eso se dice que la mujer es el principio y el fin de la familia. Es el principio porque se necesita una mujer para procrear. Entonces, por eso es que hay matrimonios. El matrimonio tiene unos fines meramente procreativos. Pero en el evento en que yo únicamente tenga hijas mujeres, ahí va a terminar mi apellido. Ahí va a desaparecer mi familia de la faz de la tierra. Ahí va a desaparecer el culto religioso, que es importantísimo para el romano, o sea, el adorar a mis pater familia ya muertos y premuertos, ¿no? O sea, a mis ancestros, va a desaparecer porque es que el culto únicamente se transmite al pater familia siguiente, o sea, al hijo masculino. No se puede eh, transmitir a la mujer. Entonces, fíjense que es un salvavidas jurídico que se le lanza a quien no ha podido tener descendencia masculina. Entonces, es justamente para eso, para que el padre, o más bien para que la familia del pater familia siga ostentando los privilegios que ha venido ostentando. Porque es deshonroso fallecer sin tener descendencia masculina, ¿no? Eh, por eso es que en el derecho romano, o más bien en la sociedad romana, se tienen también cálculos, se tienen cálculos naturales de cuando las personas tienen hijos, o sea, pueden procrear desde los 14, los hombres sí, pero normalmente los hijos empiezan a aparecer luego de los 18, entonces a los 18 años entonces ya empiezan a acosar al hombre. Bueno, que usted, su descendencia masculina, tenemos que asegurar la vigencia de esta familia, de que el culto religioso se transmite de generación en generación y demás, ¿no? Entonces, el hijo era lo que se necesitaba para poder transmitir ese tipo de culto hacia los antepasados y demás. Entonces fue bastante importante. Pero pues hubo distintas formas de adopción. Por un lado está la adopción propiamente dicha, o sea, cuando el adoptado era una persona de más o menos la misma familia, ya paso a explicarles, ¿no? O cuando hay adrogatio, que es una forma atípica de adopción que ya vamos a mirar. Entonces, en esa adopción propiamente dicha, es mediante la cual el padre de sangre hace pasar a sus familiares a su familia, pero ojo, no a los hijos, no a los hijos naturales, sino, por ejemplo, se puede adoptar a sus propios nietos. O sea, recuerden que como el parentesco se da por vía paterna, y lo que sucede con las hijas cuando se casan es que los hijos de mis hijas serán de otra familia porque pertenecerán a la familia del esposo, entonces no son de mi familia, pero yo podría eventualmente adoptarlos si es que no tengo ascendencia masculina, a los hijos de mis hijas. Entonces, ese es un tipo de adopción propiamente dicha y que quiere o que requiere unos requisitos esenciales. Primero, pues ya lo dijimos, ser hombre.
No importa si es soltero o casado o lo que sea, es hombre. Porque únicamente el hombre puede tener relaciones de patria potestad activas. Además, se requiere que el que va a adoptar tenga mínimo 60 años. ¿Y por qué? Porque el derecho romano es natural, como lo hemos dicho. Entonces se supone que los hijos empiezan a aparecer hacia los 18. Entonces el derecho espera a que el hombre lo siga intentando, que siga intentando tener descendencia masculina. Pero así como tienen hijos, existe la capacidad de los 14, pero tienen hijos desde los 18, también hay una edad límite en la que ya el hombre ya no es capaz de procrear. Y entonces esa se calculó en los 60 años. ¿Por qué? Porque como el derecho romano es natural, entonces el acto jurídico debe funcionar en la misma forma en que funciona la naturaleza. Entonces no es posible que una persona de más de 60 años llegue a procrear un hijo, por ende tampoco podrá llegar a adoptarlo. Entonces, a partir de esa edad, pero a su vez, se requería, como lo hemos dicho, una diferencia de edad que está basada en los 18 años. Si los hijos empiezan a aparecer a los 18, entonces es apenas natural que deba haber una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado de 18 años. O sea, la persona de 60 años podrá decidir si adopta una persona de máximo 42 o que sea recién nacido, por ejemplo. Entonces, usted a los 42 años también puede adoptar. En Colombia también es posible que se adopten mayores de edad, legalmente hablando, en personas que estamos en situación de adoptabilidad. Bien, entonces, también dentro del acto jurídico solemne de adopción no se requiere el consentimiento del adoptado, tanto que ni siquiera a veces se requiere que esté presente. Así entonces, por ejemplo, porque si existiera el consentimiento, usted necesitaría que el niño de un mes manifestara que sí aceptaba ser adoptado. Entonces eso es ilógico. Entonces no se requiere el consentimiento del adoptado. Además, se requería una capacidad física. Como lo hemos dicho, el derecho romano es natural, por ende únicamente pueden procrear los que tengan capacidad física para hacerlo, porque en Roma es frecuente que existan personas como los castrados, y hay personas que castran. Eh, Ustedes recordarán el género musical ese que es algo popular, de origen europeo, los denominados cantos gregorianos. Y esto para decirles entonces que los que saben un poco de música sabrán que la máxima escala musical que alcanza un hombre es el tenor. Esa es la voz más potente de un hombre. La voz más potente de una mujer es el soprano. La voz más potente de un niño es el sopranino, ¿no? Y entonces los niños que alcanzan el sopranino, que son pocos, ¿no? Entonces como ese es poco y es apreciable ese talento que tienen, entonces sencillamente se castran para que no haya desarrollo físico, o sea, para que no se les agrose la voz y no termine su voz dañada. Entonces esas personas se castran. Entonces, por ende, si está castrado no podrá tener hijos. Y si no puede tener hijos o no tiene la expectativa de tener hijos, naturalmente tampoco podrá tenerlos jurídicamente. Entonces le está prohibida la adopción. También en Roma o en las sociedades antiguas es frecuente la figura del eunuco. Eh, por ejemplo, actualmente en la familia jurídica del Islam se permite la poligamia, como no se permite en nuestro derecho. O sea, en el Islam usted puede casarse hasta con 4 esposas, ni una más, solo 4, pero sí puede tener todas las concubinas que económicamente demuestre poder mantener, o sea, un harén. Pero hay gente con jeques árabes con mucho dinero que tienen un harén gigante y no pueden administrarlo. Entonces, para administrarlo se nombra un eunuco y un eunuco está castrado, pues para que no haya problemas de paternidades y demás. Entonces, estas personas no podrían llegar a ser adoptantes. Tampoco se podía adoptar, como lo hemos dicho, al hijo natural, porque hay otro medio. Y tampoco puede el tutor o curador adoptar a su pupilo. Es apenas lógico. Y también esa restricción también existe en nuestro derecho como causa de nulidad de los matrimonios, porque el tutor es la figura, o sea, es el auxiliar que se nombra a un incapaz de ejercicio para que a través de él se tenga consentimiento, por ejemplo, para determinados eventos jurídicos, ¿no? Pero entonces,
fíjese que el tutor y el curador administran el patrimonio del pupilo. Entonces sería como de mala fe que yo adopte al pupilo para luego esos bienes entren dentro de mi patrimonio familiar. Entonces, lógicamente, eh, no tiene caso. Esta adopción se celebra mediante el rito de la per aes el libram. ¿Se acuerdan que hablábamos de un acto jurídico en el que se hacía delante de todos los ciudadanos romanos inicialmente, luego dentro de, más bien con máximo 5 testigos, por un lado el adquiriente, por otro lado el cedente, perdón, el que está adquiriendo, una persona que sostiene una balanza que se denomina libre pens, y entonces celebran actos jurídicos y ponen una moneda o un pedazo de bronce, y a través del pago del precio se da lo que se denomina emancipatio. A través de esta misma figura se celebraba la adopción. Entonces, ¿cómo se hacía? Entonces, alguien de confianza, yo, o mejor, perdón, no alguien de confianza, sino el padre adoptivo, se requiere, eso sí, el consentimiento del pater familia de este lado. Entonces, yo voy a dar en adopción a mi hijo al otro pater familia. Entonces, ¿qué hago? Entonces, celebro una venta ficticia de mi hijo a través de esa fórmula. Entonces, lo vendo, esa persona que lo adquiere inmediatamente lo libera, es decir, lo emancipa. ¿Ah? La persona vuelve a mi patria potestad, yo vuelvo y se lo vendo al mismo, él vuelve y lo libera, la persona vuelve a mi patria potestad, pero a la tercera yo no hay oportunidad de regreso a la patria potestad, por ende se va a quedar dentro de la patria potestad del que la adquirió. Así se celebra la adopción. Esto pues lógicamente fue primero en el derecho arcaico, luego se simplificó un poco, luego se hacía únicamente con autorización del magistrado judicial en tiempos de Justiniano, ¿no? Entonces, esa es la adopción plena, la que, mediante la cual pues puede un abuelo, por ejemplo, adoptar un nieto. Hay una adopción menos plena que ni siquiera es solemne y es mediante la cual el adoptante no adquiere la patria potestad del hijo como tal, pero sí adquiere, el hijo adquirirá derecho de suceder sus bienes, eh, con el requisito de que la persona muera sin testamento. ¿Y cómo se da esto? Es la relación de maestro-alumno, de pupilo. O sea, en la antigüedad es frecuente que el maestro y el pupilo tengan una relación bastante cercana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, si yo soy, no sé, artesano y me dedico a la orfebrería, entonces, y un X que es de otra familia, un muchacho está aprendiendo orfebrería y se convierte en mi pupilo, ¿eh? Entonces ahí hay una adopción menos plena. Ese pupilo podrá sucederme, podrá entrar a mi familia y adorar a mis ancestros, solo si yo muero sin testamento. Es el caso de lo que sucedió, de lo que pasó con Platón y Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles, discípulo de Platón, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. En nuestros tiempos, seguramente, bueno, ya está un poco mandado a recoger, pero si decidiera, ¿quién es? Laura Natalia, eh, adoptar mi legado como profesor de Derecho Romano, entonces habrá ahí un tipo de cercanía de adopción menos plena. Esa es la adopción propiamente dicha. Hay otro tipo de adopción que se denomina arrogatio y es la figura que funciona de la misma manera que la adopción, no en la solemnidad como ya veremos, pero es la figura mediante la cual un pater familia adopta a otro pater familia. O sea, normalmente en la adopción lo que se da es que un pater familia adopte a una persona alieni iuris, es decir, a un hijo de familia de otra familia, no a un pater familia. En esta ocasión, un pater familia puede adoptar otro pater familia. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia jurídica y fáctica de este tipo de adopciones en Roma? Que fíjense que el pater familia normalmente pues tiene una relación primero de patria potestad con los demás miembros de su familia y segundo él administra el culto religioso, él administra la religión, él adora a los ancestros, ¿no?, propios. Entonces, ¿qué sucede cuando se adopta un pater familia? Que la familia de ese pater familia adoptado, chao, más de sí, que está saliendo la llamada. ¿Qué sucede con la familia del adoptado? Que automáticamente su familia desaparece, su culto religioso desaparece, porque es que lo que está pasando es que ese pater familia que está siendo adoptado por otro, ¿eh?, va a ser, lo que va a hacer es adoptar ahora la religión privada de ese pater familia que lo está adoptando. Pues fíjense que se preguntará, pero qué interesante puede llegar a tener que
las relaciones de patria potestad que yo tengo con mis jerárquicamente inferiores, alien y iuris, desaparezca, que desaparezca mi administración de los bienes de ellos, que desaparezca mi culto religioso. Entonces puede llegar a ser interesante en la medida económica. Por ejemplo, o sea, si hay ¿cómo les explico? ¿Alguien sabe qué es un sugar daddy? Encienda su micrófono, por favor, y explíquenos. Ay, no habrá nadie sabe. ¿Alguien quiere hacer el favor de explicar o todos se durmieron? Prácticamente el que busca conseguir dinero a través del matrimonio conveniente. Claro, entonces buscarse un pensionado. Un pensionado con 3 pensiones pues se vuelve atractivo para algunas personas, o pensionada. Entonces fíjense que eso puede llegar a ser lo que sucede en el derecho romano, con la figura del arrogatio. Por ejemplo, un pater familia. Yo, pater familia, endeudado, con problemas económicos y demás. Y hay un pater familia que no tiene descendencia masculina, que quiere adoptar a alguien para que lo suceda, no solo en sus dioses, sino en su patrimonio, y tiene mucho dinero, y es rico, y le quedan por ahí 2 peluqueadas. Entonces fíjense que puede llegar a ser interesante que otro pater familia no le interese que su familia desaparezca, pues a cambio de unos favores económicos. ¿Y cuál es el beneficio que obtendría el arrogante o adoptante? Que, que su familia no desaparezca, o sea, que su culto religioso siga vigente, que se pueda transmitir su legado y sus bienes y demás. Entonces, eso es lo interesante. ¿Y cómo puede llegar a tener lugar esto? Entonces, tiene unas formalidades mucho más fuertes, o sea, no se celebra una compraventa como con la adopción, sino se requiere inclusive la autorización en los tiempos más arcaicos de los pontífices, ¿no? Ellos autorizaban o no. En los tiempos de los comicios se votaba incluso, se le hacía la pregunta al comicio: pueblo, eh, pueblo reunidos, queridos quirites, ustedes aprueban que desaparezca la familia de X y que X sea rogado por Y. Entonces se requería una votación y todo eso. Eh, Básicamente son los mismos requisitos que ya vimos de la adopción, con la diferencia que aquí sí se requiere el consentimiento de quien está siendo arrogado, ¿no? ¿Cómo se daba? Con eso del consenso dentro de los comicios romanos, pero luego eso fue simplificado y se requería la autorización del emperador, eso sí, personal. Es que, como le hemos dicho, la familia es bastante importante no solo para el derecho romano, sino para las sociedades antiguas y para las sociedades modernas nuestras. Ahí se perdió. Entonces, al ser tan importantes y relevantes, pues es apenas lógico que yo quiera que la familia no desaparezca. Entonces, pero es importante que si una familia no va a desaparecer al precio de que otra desaparezca, pues eso es un asunto que le compete, o un asunto de orden público que le compete a la sociedad romana. Bien, la otra forma de adquirir la patria potestad, que también es frecuente y se encuentra vigente dentro de nuestro derecho, que es la legitimación. Entonces, durante la legitimación, yo puedo, por un acto jurídico, ¿no? Recuerden que no hay parentesco con mis hijos naturales, no ha habido dentro del matrimonio, entonces yo puedo, por un acto jurídico subsiguiente, incluir como hijos legítimos a mis hijos naturales. Pero eso en el evento en el que, por ejemplo, yo no tenga descendencia masculina. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser eso? O sea, supongamos, o sea, yo tengo un matrimonio y durante ese matrimonio, dentro de ese matrimonio, no tuve descendencia masculina, pero sí tuve algunos deslices en los que tuve hijos naturales. Yo podría, por un matrimonio subsiguiente, ¿no?, legitimar a esos hijos. Lógicamente que se requieren, valga la redundancia, unos requisitos. Y dentro de esos requisitos está que no puede haber simultaneidad, no puede haber poligamia en Roma, por ende, entonces el primer matrimonio debe haber sido disuelto ya, por divorcio, por muerte, por lo que quiera. Entonces, ¿para qué? Para que yo me pueda casar con quien fue mi concubina. Entonces, yo me caso con ella y automáticamente el hijo que tuvimos, entonces se legitima, se reconoce como hijo legítimo mío.
Pero eso en el evento en que haya capacidad jurídica y física para celebrar el matrimonio. O sea, si la mujer ya está casada, ni modo. O si la mujer se murió, pues lógicamente no me puedo casar con una muerta. Entonces, en ese evento es posible que yo pueda legitimar hijos por la autorización del emperador. Entonces, hay que dirigirse al emperador con la petición de que se me legitime un hijo y él quizás dé la autorización. Y en los tiempos más modernos de las épocas cristianas, se da lo que se denominó la oblación a la curia y es básicamente una autorización de autoridades litúrgicas, como lo podían llegar a hacer los obispos para poder celebrar la legitimación. Y el testamento, que es la legitimación que se encuentra vigente en nuestro derecho. Usted puede reconocer hijos vía testamento. Entonces, no lo reconoció en vida porque pronto eso le traía problemas y demás, pero pues ya muerto, ya que. Entonces, pues sencillamente dejo en el testamento que reconozco la legitimidad de un hijo y así se da, en Roma tal cual. Entonces, cuando un padre que no ha dejado hijos, sino solo hijos naturales, pues puede incluir dentro de su testamento la manifestación de legitimar hijos. Esas son las formas de adquirir la patria potestad. Y así como la patria potestad se adquiere, también se termina, también se extingue. Y entonces ello, si se da por nacimiento, pues lógicamente por muerte se pierde la patria potestad. Pues cuando muere el pater familia, entonces esos hijos que están vivos, esos hijos varones, automáticamente se convierten en pater familia de sus propios núcleos, ¿no? Eh, Así sucede. Además, también es posible que el pater familia pierda la ciudadanía por capitis de minuto media, es decir, que sea desterrado. Entonces, cuando se destierra, cuando hay destierro, también se pierden las relaciones familiares. Entonces, es como una especie de muerte. Automáticamente, los hijos también, perdón, pasarán a ser filium familia. Y también se puede extinguir vía emancipación, que también está presente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es un acto jurídico mediante el cual el pater familia libera de la patria potestad a su hijo, con reservas. Si el hijo ya tiene hijos, los hijos no se van a patria potestad con el que está siendo emancipado, sino se quedan dentro de mi familia y ascienden a la categoría de hijos. Se requiere entonces, inicialmente en Roma, perdón, no se requiere el consentimiento del hijo que va a ser emancipado. O sea, no le pregunta, ¿usted quiere liberarse de mi patria potestad? Sino sencillamente se hace el acto jurídico de emancipación. Eh, Eso en el derecho mucho más arcaico. En el derecho antiguo, eh, eso pues tiene algunas incidencias, entonces va migrando hacia exigir el consentimiento de quien iba a ser emancipado. También se celebra por la forma de pera es el libra, por la emancipatio, por la cobra y la balanza. Luego esto es simplificado y entonces se permite que se hagan emancipaciones por autorización del emperador. Y luego, pues básicamente, Justiniano, durante su reinado, decide que ni siquiera ya se requería autorización del emperador, sino del magistrado judicial. Entonces se puede pedir directamente al pretor romano. Hay unos casos de disolución forzosa de la patria potestad, es mediante la cual o la ley, el Estado romano o la religión requieren de unos servicios de unas personas en específico, entonces se requiere que se rompa la relación de patria potestad. Por ejemplo, los sacerdotes a dioses públicos o las mujeres, ¿no?, con la consagración al servicio de la diosa Vesta, se convierten en vírgenes vestales, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como monjas. Bien, entonces ya vimos la patria potestad, que es uno de los poderes que tiene el pater familia. Hay otro que funciona de manera similar, pero que es distinto, que es la potestad marital. Como también lo hemos dicho ampliamente, entonces en la época más antigua del derecho romano hay dos tipos de formalidades dentro del matrimonio, o sea, para celebrar matrimonios solemnes. Uno es la confarratio o farreus panis y otra es la coemptio. Entonces la confarratio es el rito gomelo romano, mediante el cual se hace una gran fiesta y en el marco de esa gran fiesta con muchos invitados se hace una declaración de algo que nos parece hoy muy romántico, pero que es una institución fuertemente patriarcal del derecho romano y es lo que se denomina los votos matrimoniales. Entonces esa declaración de amor delante de todos y que el esposo diga yo compartiré contigo mi vida
y que la mujer a su vez recíprocamente conteste dentro de los votos que lo va a seguir a su domicilio, que lo va a seguir para donde él vaya, es decir, que va a estar supeditada a la autoridad marital del esposo. Entonces, además, ese acto litúrgico mediante el cual se intercambian panes de trigo como señal de amor, o sea, toma tu pan, dame mi pan, y entonces delante de todas estas personas se hace una gran fiesta que dura días. De ahí proviene ese vocablo farreus que está prohibido por estos tiempos, no como sucede en Cali. Entonces, eso es solemne, esos son unos actos casi que teatrales romanos que producen unos efectos de publicidad entre terceros. Esa es la conferratio. La coemptio es mucho más gravosa para la mujer, o sea, mucho más gravosa desde la imagen porque la consecuencia es la misma, que pues básicamente consiste en una compra. Recuerden que uno de los modos de adquirir la propiedad es la tradición, entonces sencillamente el pater familia original de la hija, de la mujer que se va a casar, entonces separa de un lado la mujer en la mitad, del otro lado ¿cómo se llama? El esposo, el otro contrayente, entonces celebran una compraventa ficticia, ponen la monedita en la balanza y demás y todo eso. Entonces fíjense que lo que está haciéndose ahí es como una especie de reconocimiento de cosificar a la mujer como si se le diera la categoría de objeto sobre el cual pueden recaer relaciones de propiedad. Entonces, de esa manera funciona. Entonces, esos ritos solemnes los que permiten que se establezcan relaciones de filiación con los hijos, relaciones de patria potestad. Pero recuerden entonces que así como se adquiere la patria potestad, también se adquiere la potestad marital mediante estos ritos, entonces es posible que se disuelva la potestad marital por los ritos contrarios. Recuerden primero que nosotros ya vimos que una de las características del derecho privado es la correspondencia entre actos jurídicos, que es el viejo principio que nosotros por ahí aprendimos seguramente, que se dice que las cosas en derecho se deshacen como se hicieron. Y entonces, para celebrar un divorcio de la forma conferratio, se requiere una diferratio. Igualmente, o sea, lo que pasa es que se han perdido las buenas costumbres, porque se hace una fiesta igual para el matrimonio como para el divorcio. Entonces, en el divorcio, entonces lo mismo, entonces se celebra una gran fiesta, pero esta vez ya no hay unos votos como tal de demostraciones afectivas, sino lo que hay es una demostración de rencor, entonces ya no se dan el pan así románticamente, sino se lo tiran literalmente. Y entonces el hombre desprecia a la mujer y la mujer desprecia al hombre y renuncia a su religión para volver a su familia agnada, si es que todavía existe. Y la otra forma es la remancipatio, o sea, si se celebró la coemptio, es decir, una compraventa ficticia de la mujer, entonces lo que hay que hacer es recíprocamente celebrar una recompra. Entonces viene el pater familia original y vuelve y compra a la hija. Esos son los matrimonios con mano que producen potestad y que funcionaron inicialmente en Roma. Luego viene el matrimonio sine manu, es decir, el que no produce potestad, y es básicamente uniones que se dan sin solemnidades, o sea, no se practica ningún tipo de solemnidad y se adquiere de esa forma pues las obligaciones del matrimonio sin que implique ello potestad marital, ¿no? Pero pues a su vez tampoco producirá ningún tipo de potestad familiar. Hay otra forma mediante la cual eh, se adquiere la potestad marital sobre la esposa y es el usus, que también lo que hace es denotar que la mujer es vista como objeto por el derecho romano, porque fíjense, ustedes ya seguramente aprendieron que hay unos modos de adquirir la propiedad, ya vimos hoy, por ejemplo, la ocupación y la prescripción o adquisitiva del dominio. Eh, pero entonces fíjense que cómo se da la prescripción, lo que en romano se conoce como usucapio, cómo se da la prescripción adquisitiva del dominio. O sea, usted puede hacer actos de señor y dueño sobre un bien, ¿no? Portarse, fungir como propietario, no reconocer a otro, hacer posesión pacífica y no violenta, ¿no? Hacer uso del bien y entonces al cabo de un tiempo judicialmente se me reconoce el derecho de dominio. Así tal cual puede suceder con la mujer. Entonces, si yo me porto como señor y dueño de la mujer durante un tiempo determinado, si hago uso de ella, al cabo de un año puedo adquirir la potestad marital. Para las mujeres a veces no era tan interesante esta figura, entonces por ello es que funcionaba la fórmula del trinoctum, o sea, la fórmula de las 3 noches, un puente cada año en el cual la mujer se va, ¿no? Y pues hay 3 días ahí
de espacio para que se interrumpa el término de prescripción, que vuelve a ser reanudado en el día 366 de ese año. Bien, entonces esos son los poderes que se derivan de las estructuras familiares romanas y esas son las dinámicas que se dan. Entonces durante nuestra próxima sesión vamos a ver seguramente lo que tiene que ver con el matrimonio, y fue lo que alcanzamos a ver del programa. Ojalá ustedes en un ejercicio autodidacta, responsable y consciente sigan estudiando el derecho romano. Bueno, entonces activen sus micrófonos a ver si tienen dudas. Miremos en el chat. Hola Kelly, buenos días. Dime, Paula. Paula, ¿ibas a decir algo? No entiendo el código Morse. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos se durmieron? Aquí seguimos, profe, pero dudas no. No, todo claro como el agua del río Bogotá. Entonces puedo hacer un parcial y 5 laureado. Hasta el momento, aunque sería bueno retomar eso de la fiesta después del divorcio. Sí, seguramente. Bueno, entonces pasemos a hablar brevemente del trabajo asincrónico. Entonces, miren, nosotros sí, a ver, lo que yo pretendía o pretendo con este trabajo es que ustedes tengan una cercanía, un acercamiento inicial con la investigación, que es tan importante. O sea, la investigación por estos tiempos, el abogado debe ser investigador. El estudiante de alguna ciencia social debe ser investigador, debe aprender investigación. O sea, por eso es que es tan traumático un posgrado para alguien que no ha visto durante su pregrado investigación. Ese método de investigación que nosotros hemos usado estos días, no me lo inventé yo, o sea, se lo inventaron los que saben de eso, los que saben de investigación. Ese es el método científico. O sea, por ejemplo, en estos tiempos eh, pandémicos, no podría yo llegar a decir, no, es que yo ya tengo la vacuna contra el COVID sin haber antes superado el método científico, sin haber planteado un problema, sin haber dicho, bueno, hay un problema que está afectando a la humanidad, que tiene una probabilidad de muerte X, que lo voy a resolver, que es posible que yo lance una hipótesis mediante la cual diga, no, lo que voy a hacer es identificar el código de genoma eh, genético del virus para luego quizás poder intentar fabricar una vacuna, ¿sí? Entonces yo no puedo lanzar una vacuna sin haber superado ese método científico, y sucede tal cual en las ciencias sociales. Entonces, en las ciencias sociales seguramente se identifican problemas, por ejemplo, como son vacíos en el conocimiento jurídico, ¿no? Y entonces necesito los pasos uno a uno de, de, del método de investigación para poder hacer un buen trabajo. Entonces, eso es lo que se pretendía, que ustedes tuvieran algún tipo de cercanía ya. Ya es hora con la investigación para que se puedan alcanzar a determinar ese tipo de eventos en los cuales ustedes puedan anticiparse a lo que va a ser, por ejemplo, un posgrado, una tesis de grado, que así funciona. O sea, entonces, eso es lo que se pretende. Lógicamente aquí obvié unos casos iniciales. Eh, lo otro es que con respecto a la actividad de la semana anterior, de la cual no les he hecho retroalimentación formalmente, sí se las hago por este medio. Y es que básicamente los defectos recurrentes que he observado en esas hipótesis es que ustedes están usando la hipótesis para desarrollar el trabajo, y es que la hipótesis no es el desarrollo de la investigación. La hipótesis es eso, es una posible solución al problema de investigación que pueda servir como marco, que pueda servir como norte de su trabajo investigativo, para que usted no tenga que investigar lo que no le va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Para eso es que sirve la hipótesis, pero pues lo planteamos, eso se da en 5 líneas, en 5 renglones. No hay que hacer un desarrollo del trabajo ni plantear conclusiones, porque es que eso es justamente lo que se va a hacer en el trabajo final de la próxima semana, en el video. O sea, la diferencia es que no va a ser escrito, sino va a ser expuesto por ustedes. O sea, es básicamente una exposición de esos mínimos 5 argumentos que ustedes se encontraron para o confirmar la hipótesis, o falsearla, o confirmarla solo parcialmente, o ampliarla, o lo que sea, ¿no? Entonces, así es que se da ello.
Entonces, esos son los errores recurrentes en cuanto a la hipótesis, ¿no? Y también en los objetivos lo que hacen ustedes es que arman objetivos compuestos, o sea, el objetivo general. Entonces dice, por ejemplo, como saludar y abrazar a X tarea. Pero no, se usa un solo verbo en infinitivo. No pueden usarse dos, no pueden haber dos objetivos compuestos, debe ser uno solo. Y lógicamente que debe hacerse uso de ese verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque es que los objetivos son las metas que yo voy a plantearme, que yo voy a proponerme alcanzar. Un objetivo general que seguramente va a estar relacionado con el problema, con la pregunta y la hipótesis, que el objetivo general es responder a la pregunta, confirmando o desvirtuando la hipótesis. Y en los objetivos específicos son los que me van a permitir progresivamente alcanzar el objetivo general. Eso es básicamente entonces para que ustedes puedan adelantar el trabajo. Entonces ajusten ello, ajusten su hipótesis y de una vez pónganse a trabajar. O sea, esta semana el trabajo asincrónico no va a ser subido, sino que va a consistir directamente en que ustedes empiecen a hacer su fase ya de exposición de sus argumentos. Recuerden que los argumentos, yo sé que muchos de ustedes son muy capaces, pero ustedes todavía no son la autoridad académica para afirmar o reafirmar ideas. Entonces, esos argumentos deben estar basados en los argumentos que otras personas que sí tienen la autoridad académica ya han expuesto. Entonces, esos argumentos deben a su vez estar correctamente citados y yo les propuse el método de APA, que es el que académicamente se acepta más frecuentemente, y les incluí una cartilla que es muy básica, que es muy sencilla para que ustedes aprendan a citar en APA. Porque si usted no cita, usted lo que está haciendo es plagio. O sea, si usted hace pasar por propias las ideas de otro, usted está plagiando y eso inclusive es un delito. Entonces, para ello, pues para evitar ese tipo de circunstancias, deben hacer una correcta citación. Que es un video, pues ahí sí ya lo dejo a su creatividad cómo van ustedes a citar. O sea, puede que al final digan, no, las fuentes son, y digan las fuentes a las que acudieron, o sencillamente que decidan incluir créditos, como si fuese un video, pues una película en la que se incluyen créditos al final. Bueno, ya ustedes son libres. Lo otro es que yo les proponía que acudiesen a las lecturas que se han propuesto en la materia. Pues eso es por lo menos para que ustedes estuvieran de alguna manera obligados a leer lo básico. O sea, aquí el interés es que ustedes lean porque es que el abogado lee y ustedes normalmente, yo no sé por qué esta generación no es tan lectora. Entonces deben leer, pero yo tampoco los voy a limitar. O sea, si les parece insuficiente las lecturas para poder desarrollar su tema de investigación, pues puede acudir a otras fuentes, ojalá bibliográficas y no tan web gráficas, o sea, sitios serios, artículos serios, no el rincondelvago.com ni ese tipo de sitios web. Entonces, por favor, de eso también hagan una citación correcta. ¿Listo? Y pueden acudir a esas otras fuentes para poder alimentar sus propios argumentos. Entonces, eso básicamente es lo que tengo que decirles con respecto a la actividad sincrónica. Que, bueno, no es para esta semana, es para la próxima semana. Y entonces, la otra semana en el instructivo les digo, pues, cómo lo vamos a enviar, porque, pues, imagínense descargar 300 videos debe ser complejo. Entonces miremos a ver si por alguna fórmula de streaming pueden ustedes colgar sus videos. Pero ya vamos a mirar a ver cómo le hacemos. ¿Quién tiene alguna duda con respecto a lo que hemos dicho? Tampoco, bueno, están muy poco duditativos hoy, ¿no? A mí la verdad es que se me hace como que se durmieron. Puede Aquí ser de estoy. No, que haya profe. sucedido. No, ¿Quién está? Siempre contesta el mismo, el único que está despierto. No, profe. Ajá, Juan Sebastián profe, yo Flores, también profe. estoy. Yo por lo menos lo salvé esta mañana. Ah, bueno, Madrugada, hacer ejercicio que sea. sí, Laura saludó y volvió y se empillamó. Bueno, Ay, sí. ¿Qué tal? Está bien. entonces, a mí me causa también curiosidad un tema, y es que puedan llegar a hacer un trabajo final sin haber surtido los pasos previos de la investigación. O sea, es como si yo, en el ejemplo que les puse, como si yo mañana saco una vacuna sin haberla probado. Seguramente se va a morir mucha gente. Entonces, fíjense que por eso es que es importante el método científico. Entonces, me parece interesante el caso, por ejemplo, de Miguel Andrés Arias, el caso de William Charry, el caso de Lady Galindo, el caso de Verónica Molano, el caso de Constanza Rojas, que creo que no está
matrícula, bien, esos casos no han entregado ningún tipo de avance, por ende yo no sé si van a entregar un producto final. Ustedes ya saben la dinámica de calificación, ¿cómo es que le dicen? Apreciativa que se va a manejar, pero pues lo que pasa es que la universidad les presta un servicio educativo, ¿no? Y entonces si ustedes están siendo beneficiarios de un servicio y están pagando por él, o sea, lo mínimo es que intenten aprender. Entonces yo creo que es un ejercicio de conciencia el que ustedes hagan la tarea. Entonces, nada que decir es las personas que acabo de nombrar. Que amanecieron muy callados, pero bueno, listo. Entonces yo asumo que su silencio es la perfecta claridad en los temas, o sea, no tiene ningún tipo de duda, o sea, que todo está claro como el agua. Después me van a salir que como el agua del río Bogotá, ¿listo? Porque esta era la oportunidad para manifestar sus dudas. Bueno, Bueno, entonces que descansen, sigan descansando. Bueno, bueno, profe, que siga bueno, durmiéndose también. no, Gracias, profe. es trabajar. Bueno, entonces cuídense, un abrazo para todos, sigan cuidándose, chao. Chao. Gracias, Vemos, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego.